¿Se ve la presentación? ¿Se escucha bien? Buenos días, doctor. Sí, se ve y se escucha. Ok, de la sala, en las dos salas, ¿alguien de la otra sala puede decirme, por favor? Sí, doctor, buenos días. Ya, muy bien, gracias. A ver, vamos a terminar nuestro tema que tiene que ver con hematopoiesis. Es algo largo, pero como les decía en la anterior clase, muy importante para comprender eventos posteriores de nuestra materia. Y vamos a llegar a un punto en el cual ahora es la teoría de la célula pluripotencial y cómo se generan, bueno, de manera más breve y didáctica, cómo se generan y a partir de qué precursor se generan las células hematopoyéticas. Bueno, tenemos las células o la variedad de células madre que conocemos, que siempre hemos ido escuchando y hemos escuchado hablar seguramente en trabajos que hemos leído o mismo hasta en noticias incluso, ¿no? Las células madre pueden considerarse como células totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Las células totipotenciales van a ser aquellas que van a derivar solamente del cigoto y que hasta más o menos las dos primeras divisiones, en realidad hasta las dos primeras divisiones celulares se van a llamar células totipotenciales y pueden formar todo el embrión y además el trofoblasto, sí, el trofoblasto de la placenta, y de esta manera son capaces de generar cualquier tipo celular, incluyendo células placentarias. En cambio, las pluripotenciales, después de más o menos 4 o 5 días de la célula totipotencial, van a empezar a diferenciarse y van a formar el blastocisto. Estas células van a ser consideradas pluripotenciales y pueden diferenciarse en las tres líneas germinales del embrión, que son el endodermo, mesodermo y el ectodermo, pero van a perder capacidad para generar placenta, por lo tanto ya viene una diferencia. Las células pluripotenciales podrán hacer todo lo que hace la totipotencial, pero no pueden formar células placentarias. Luego tenemos células multipotenciales, que son células capaces de producir un rango limitado de células o de linajes celulares, y de acuerdo al lugar donde se encuentran. Por ejemplo, tenemos unas células multipotenciales que son del sistema nervioso central y que solo van a poder generar neuronas, oligodendrocitos y astrocitos que son relacionadas con el sistema nervioso central y no van a poder generar otro tipo de células. Luego tenemos las células unipotenciales, que son células capaces de generar solo un tipo de célula específica, como por ejemplo, si nosotros hablamos de las células de la membrana basal de la epidermis, van a producir solamente escamas queratinizadas, por decirles algo. O sea, no tienen ya capacidad para hacer eh, mayor diferenciación que lo que ya estaban especializadas. Si lo vemos didácticamente así, entonces tenemos células que las podemos encontrar desde el embrión hasta la vida, bueno, ya ha pasado el embrión, ya la formación eh, completa. Tenemos los totipotenciales y las pluripotenciales, ¿no es cierto? Decíamos que las totipotenciales pueden dar lugar a las tres líneas germinales del ectodermo, mesodermo y el exodermo. Entonces podríamos tener, y además la placenta, ¿no? Células placentarias. Y en las pluripotenciales, las tres líneas germinales solamente y ya no placentarias. Luego tenemos las células multipotenciales que ya las encontramos extraembrionariamente y estas multipotenciales van a dar lugar, como he dicho, a una variedad de células que tengan funciones y que puedan ser de diversa etiología, de diversa descendencia, como por ejemplo las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas se llaman multipotenciales porque fíjense, pueden dar lugar a una variedad grande de células eh, y de linajes diferentes, ¿no? Una serie mieloide, una serie linfoide, sus linajes son diferentes, son células multipotenciales hematopoyéticas. Y luego tenemos las células unipotenciales, como son las células, por ejemplo, las stem cells del hepatocito, que pueden generar solamente hepatocitos, o sea, un número muy reducido de células, ¿no? Esos son los tipos de células madre. Evidentemente, cuando nos vamos a abocar nosotros en todo lo que vamos a hablar, vamos a partir de una célula multipotencial hematopoyética. Va a ser nuestro objetivo. Ahora, que dentro de esta nomenclatura que se maneja para las células multipotenciales hematopoyéticas se vuelve a hablar de la terminología de pluripotencial o multipotencial, siempre a partir de ahora, cuando yo les hable sobre células pluripotenciales y multipotenciales, aunque hayamos visto esto, asocien directamente con hematopoyéticas, ¿ya? En los términos sí dan para confusión, por eso les he hecho toda esta aclaración, porque se habla mucho de células pluripotenciales hematopoyéticas
o totipotenciales hematopoyéticas en realidad, y se están refiriendo solamente a esta especificidad y no a esto. En términos correctos, la nomenclatura totipotencial pluripotencial es diferente a decir célula totipotencial hematopoyética. ¿Ya? No es lo mismo, pero cuando se habla de hematología se ha tenido una mala costumbre, y eso se ha ido arrastrando durante muchos años, de asociar totipotencial hematopoyética a este sector, no a este. ¿Ya? Por lo tanto, cuando les hable de células pluripotenciales hematopoyéticas, me estoy refiriendo a la cabeza de la hematopoiesis, a las células hematopoyéticas primarias, primitivas. ¿Se entiende? Bueno. Sí, doctor. A ver, hay una cosa, estas células multipotenciales, ¿dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en la sangre de cordón umbilical, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos encontrarlas ahí. Además, tenemos un tipo de células que se llaman células, bueno, en realidad son células mesenquimales, y estas células mesenquimales son células pluripotenciales, ¿ya? Son células pluripotenciales, las células mesenquimales, y que evidentemente me pueden dar lugar a las 3 líneas germinales. Imagínense si se puede trabajar con eso en investigación, podrías generar hasta un ser humano, ¿no es cierto? Se puede utilizar las células mesenquimales para generar todas las líneas celulares. Miren, las células mesenquimales indiferenciadas que pueden dar miocitos, fibroblastos, astrocitos, células de la médula ósea para generar células estromales. Podemos generar la grasa, los adipocitos, podemos generar células del sistema, perdón, del tejido conectivo, podemos generar huesos, osteocitos. Las células mesenquimales son las células indiferenciadas, pluripotenciales indiferenciadas, que están ubicadas en esta categoría, como células de las 3 líneas germinales. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se encuentran? ¿En qué momento se encuentran? Vamos. La célula, hay que diferenciar bien. Las células madres hematopoyéticas las encontramos en la sangre de cordón umbilical, obviamente, y también la podemos encontrar en la médula ósea como células madre hematopoyéticas. Desde luego, no hay ningún problema, las encontramos. Lo que no encontramos después son células madres mesenquimales. Esto que les decía, estas células madre mesenquimales capaces de diferenciarse a todas las líneas celulares de los tejidos del organismo, a todas las líneas, no las encontramos sino en un solo evento después del nacimiento, que es la gelatina de Bartón que está en el cordón umbilical. Esta gelatina de Bartón es rica en células madre mesenquimales y luego ya no las encontramos, ¿ya? Entonces, las células madre mesenquimales indiferenciadas es lo que se hace la conservación o la crioconservación para estos eventos que se hablaban hace muchos, bueno, no hace mucho, pero hace algunos años, ¿no? De congelar células madre y todo esto. Lo que se trata de congelar son las células madre mesenquimales. ¿Por qué? Porque son capaces de diferenciarse a cualquier línea celular. Y en realidad lo que está destinado es producir reparaciones celulares cuando sucedan eventos genéticos o de lesiones importantes en la vida adulta y se quiera hacer cultivos celulares a partir de estas células. Son tus propias células que podrían diferenciarse. Por ejemplo, tienes un problema, qué sé yo, neurológico, y hacer de que estas células se diferencian hasta astrocitos y podamos tener una reparación. O sea, todo eso suena ideal, pero en la vida real dista todavía mucho para utilizarlo en cualquier tejido celular. Sí se puede utilizar para, esta gelatina de Bartón se puede utilizar para células madre hematopoyéticas, para generar células madre hematopoyéticas, desde luego, ¿no? Se puede generar o se puede utilizar para otras circunstancias, como para producir cartílago también. O sea, esas cosas sí se han avanzado bastante, pero en otras todavía resta mucho camino. Entonces, la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de células madre mesenquimales, estamos hablando de una célula que es capaz de diferenciarse, como decíamos, a las 3 líneas germinales. Las 3 líneas germinales finalmente terminan dando todas nuestras células del organismo. En cambio, esas se encuentran en la gelatina de Bartón, las células madre mesenquimales. En cambio, las células madre hematopoyéticas ya son más restringidas, ya son de este tipo. Nuestras células madre hematopoyéticas son multipotenciales, se encuentran en la misma y en la propia sangre del cordón umbilical. Y también hay un momento para sacarlas, no se puede
y además conservarlas, tampoco se puede hacer durante cualquier momento. Es prácticamente al momento del nacimiento, inmediatamente se saca, se congela, ¿no? Entonces, las células madre, o sea, las células multipotenciales hematopoyéticas, estas que hablábamos, que tienen la capacidad de diferenciarse a cualquier línea hematopoyética, es decir, todas las células de la sangre, vamos a decir que tienen capacidad para autorrenovarse y pueden diferenciarse a progenitores linfoides y mieloides. Por eso se las llama multipotenciales, porque no tienen una sola capacidad para diferenciarse, sino dos, y en otro caso, algunas otras células multipotenciales, no necesariamente hematopoyéticas, hasta 3 o 4 líneas celulares. Por eso se llaman multipotenciales. Las células progenitoras van a dar lugar a linajes mieloides y a linajes linfoides. Los linajes mieloides van a estar relacionados con ¿qué? Con todo lo que son, imagínense para dar ya una idea, todo lo que hemos visto hasta hace rato, hasta las clases anteriores, incluso en prácticas, de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, los hemos visto a partir del linaje mieloide. Cuando vemos linfoides, linfocitos, los estamos viendo a partir del linaje linfoide. A eso nos referimos, las células que van a generarse a partir de un linaje que se llama mieloide y las células que van a generarse a partir de un linaje linfoide. Aquí también entran las plaquetas, ¿no es cierto? Bueno, decíamos que estos dos grandes grupos celulares generan líneas linfoides o linajes linfoides y que generan toda la línea de linfocitos B, T, NK, en fin. El linaje mieloide, y esto se le llama unidad formadora de colonias de linfoides, ¿no? Solamente generan línea linfoide. Sufren un proceso de diferenciación, desde luego. Y el linaje mieloide, que va a ser, que se conoce como una unidad formadora de colonias de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos. ¿Ya? Quiere decir que da todo el resto de las células que hemos visto, ¿no? Granulocitos, eritrocitos, nos hemos olvidado hace rato, eritrocitos, monocitos y los megacariocitos que nos generan plaquetas al final. Esos son nuestras dos grandes líneas o linajes celulares hematopoyéticos, ¿sí? Y bueno, cada uno de estos linajes termina haciendo diferenciación y especialización y termina, una unidad formadora de colonias que es la forma más primitiva, que ni siquiera tiene una morfología definida, celularmente solamente se las puede agrupar por todo, se las puede diferenciar por su capacidad de formar colonias, por eso se llaman unidades formadoras de colonias. No tiene una morfología definida. Si yo quisiera ver una célula proveniente de esta unidad formadora de colonias, diría una célula circular con un núcleo muy pequeño, hasta confundirme con un linfocito. No tiene una morfología definida, yo no la puedo diferenciar, decir, esto es una unidad formadora de colonias. La unidad formadora de colonias, las células que conforman esta unidad formadora de colonias en mieloides o en linfoides, se las diferencia por su capacidad de formar colonias, pero no morfológicamente. Después, cuando maduran, cuando se diferencian, podré diferenciar morfológicamente y teníamos, no sé, un proritroblasto, teníamos un mieloblasto, ya células con morfología definida, pero posterior al proceso de diferenciación de esta gran unidad. Pregunta, chicos, a ver. Buenos días, doctor. Buen día. Entonces, doctor, con lo que respecta a las células madres, solamente se encontraría en esta etapa del cordón umbilical, en el resto ya no. Las células madre hematopoyéticas. Sí, las mesenquimáticas, las que se Las reproducen. mesenquimales, sí, Sí, en la gelatina de Barton, ahí tenemos la última oportunidad de colectarlas, ¿sí? y en caso de no colectarse, ya no existirían otras partes más. Ya no tendrías, ya no tienes esa capacidad para tener una célula mesenquimal, aunque con las facultades de diferenciarse a las 3 líneas germinales. Las 3 líneas germinales, si recuerdas un poquito de la parte de embriología, tienes el embrión te puede generar todas las líneas celulares, ¿no es cierto? Por eso es precisamente un embrión. Tienes el mesodermo, el ectodermo y el exodermo. De esas 3 líneas, de esas 3 zonas del embrión, puedes generar todas las líneas celulares. De hecho, a partir de eso y el proceso de división embrionaria, terminas haciendo la diferenciación de todos los tejidos. Y la última oportunidad que tienes de colectar células mesenquimales tipo embrionarias, ya miren, imagínense que ni siquiera con capacidad placentaria, solo tipo embrionarias, es en la gelatina de Barton, en el cordón umbilical. Por eso es que
Tanto había esa campaña que, bueno, a veces ya se volvió hasta comercial, ¿no? De recolectar células madre de cordón umbilical en los recién nacidos, y era por eso, porque es tu última oportunidad, digamos. Ya, doctor. Gracias. No, Eh, Buenos días, doctor. buen día. Hace un momento dijo que la que encabeza las células hematopoyéticas eran las pluripotenciales. Esa dudita podía aclarar, por favor. Las pluripotenciales. A ver, un ratito, chicos, vamos a primero aceptar a algunos compañeros que están en la fila. A ver, ahorita les explico. Bueno, lo que les decía precisamente hace un rato es que para no confundir términos, porque lamentablemente a veces con el paso de los años y conservar ciertas terminologías, sucede pues de que vienen las confusiones de términos, ¿no es cierto? Y aquí vienen las confusiones de términos. Que se maneja el término de pluripotencial hematopoyética y la vamos a ir manejando y van a escuchar, y eso es lo que no quiero que confundan. Se habla de célula pluripotencial hematopoyética y vamos a hablar de aquí en adelante y nos vamos a estar refiriendo a esta parte, ¿ya? Nos vamos a estar refiriendo a la parte hematopoyética. Voy a tratar de aclararse en cada momento eso, pero nos vamos a estar refiriendo a la hematopoyética, no a la célula pluripotencial germinal. ¿Sí? Nos vamos a estar refiriendo a la pluripotencial. La pluripotencial hematopoyética es una célula que tiene capacidad multipotencial, ¿ya? Multipotencial para diferenciarse a todas las líneas celulares hematopoyéticas. Hemos dicho granulocitos, eritroides, monocitos, megacariocitos, linfocitos, todas las líneas celulares hematopoyéticas. Esa es una célula multipotencial, que cuando lo van a encontrar en los libros les va a decir, aquí tenemos una célula pluripotencial hematopoyética. Es esto. No se están refiriendo a la pluripotencial germinal o embrionaria. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Hemos dicho que tenemos las células progenitoras hematopoyéticas. Miren, reciben tantos nombres que, como les digo, les quiero poner en los contextos para que no sufran confusiones cuando los leen. Progenitoras, lo mismo. No hay problema, podemos utilizar el mismo término, progenitor. Estamos hablando todo de la serie hematopoyética. Las células, a ver, ¿qué tenemos? Para que nos demos cuenta de la gran cinética de recambio celular que existe en la hematopoiesis, imagínense el recambio celular que existe para la línea eritroide. 3 por 10 a la 9 por kilogramo de peso por día de eritrocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días aproximadamente se están produciendo 3 por 10 a la 9 por kilogramo de peso de eritrocitos. Ese es nuestro recambio. Es decir, que la médula tiene que tener esa actividad para poder reemplazar en la sangre esta cantidad de eritrocitos. Para plaquetas, 2.5 por 10 a la 9. Para granulocitos, 1 por 10 a la 9. Quiere decir que toda esa masa celular tiene que estar reemplazándose todos los días. Por lo tanto, la cinética hematopoyética es una de las más altas, quizás solamente superada por el epitelio, ¿no es cierto? Esa cinética de estos dos tejidos es impresionantemente dinámica. Y bueno, obviamente las necesidades fisiológicas son las que controlan esta tasa de producción. Baja el recuento de eritrocitos y aumenta la tasa de síntesis de eritropoiesis, por ejemplo. Baja la masa plaquetaria y aumenta la megacariopoiesis. O hay demanda por mayor número de granulocitos por una infección, un proceso inflamatorio infeccioso, lo que sea, aumenta la granulopoiesis, ¿no? Va a ir de acuerdo a esos eventos de requerimiento. Nuestras células entran en ciclos celulares que ya los conocemos, ¿no? Desde una fase 0 en reposo, tenemos una fase de síntesis de RNA y proteínas, una fase de síntesis de DNA, una fase premitótica, donde preparan sus mitóticos y todo esto, y luego la fase mitótica, división celular. La mayoría de las células hematopoyéticas entran una sola vez en el proceso de mitosis, pero algunas veces por requerimiento y exigencias, sobre todo a la demanda celular, puede ingresar incluso 2 veces. Incluso, por ejemplo, cuando hablábamos el otro día veíamos en diapositivas, los eritroblastos policromatófilos pueden ingresar 2 veces en mitosis. Bueno, lo que hemos visto en ese comentario, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacen este proceso de diferenciarse de una u otra línea celular? Es decir,
¿Qué es lo que hacen para entrar a una línea celular? ¿O qué es lo que sucede para que una célula que ya está diferenciada empiece a sufrir un proceso clonal de división por requerimiento? Existe un grupo de factores que se llaman citocinas y factores de crecimiento. Estas citocinas van a modular las funciones celulares para precisamente inducir esos procesos de diferenciación. Los factores de crecimiento, en cambio, tienen algunas diferencias y a veces son muy complicadas encontrar esa diferencia con las citocinas propiamente de modulación. Pero estos factores de crecimiento por lo general están destinados a la multiplicación de la masa celular ya diferenciada. ¿Se dan cuenta? Una citocina podría inducir la diferenciación de una etapa hematopoyética para generar, por ejemplo, una unidad formadora de colonias de eritroides. Ya la citocina ha inducido esa diferenciación. Muy bien. Ahora aparece un factor de crecimiento que va a aumentar la masa celular, por ejemplo, la eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, esa puede ser nuestra diferencia muy, muy fácil ahorita, pero a veces en la práctica es difícil diferenciar entre la actividad propia de diferenciación celular y la actividad propia de crecimiento de masa celular. Pero a ver, quiero que entiendan en términos así, digamos, fáciles, es que las citocinas lo que hacen es inducir más el proceso de diferenciación. Es decir, que, por ejemplo, de la unidad formadora de colonias grande que tenemos, que es granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos, te terminan diferenciando a algo más sencillo, como una unidad formadora de colonias de eritroides, ya está mucho más diferenciado, ya no es tan grande. Ahora, a partir de ahí, hacer el crecimiento de esa masa celular, y el crecimiento de esa masa celular significa aumentar el número, y ese número va a estar aumentado o va a estar facilitado ese proceso por los factores de crecimiento. Un factor de crecimiento, por ejemplo, sería la eritropoyetina, hablando de este proceso eritropoyético, ¿no? Como les digo, en la práctica la separación a veces no es muy clara, pero didácticamente eso lo estoy tratando de explicar para que por lo menos el caso clásico lo puedan diferenciar. Después, a veces sí es muy complicado diferenciar si realmente está haciendo diferenciación o realmente está haciendo crecimiento de masa celular. Algunas veces es fácil, como el ejemplo que les doy, pero muchas puede no ser muy, muy sencillo. Bueno, estas citocinas, la mayoría son interleucinas, linfocinas, monocinas, interferones, factores de estimuladores de colonias, fíjense, y van a actuar sobre células maduras o sobre sus precursores, estimulando o inhibiendo ¿qué? Producción, diferenciación y movilización. Por lo tanto, tienen amplia gama. Por eso, cuando decimos es capaz de hacer producción, estamos tocando este tema de aumentar masa celular, y eso parecía que solo les correspondía a los factores de crecimiento. Pero bueno, también las citocinas tienen esa capacidad de hacerlo. Por eso, vuelvo a repetirles, en la práctica a veces es muy difícil diferenciar en algunas etapas si realmente esta citocina está actuando como diferenciación o está actuando como potenciador de multiplicación de la masa celular. ¿Alguna duda? A ver, preguntas. Chicos, ¿entendido? ¿Puedes repetir de nuevo, doctor, por favor? Ya, les decía que tenemos dos sustancias que son muy importantes durante el proceso hematopoyético, que es las citocinas y los factores de crecimiento. A veces es difícil diferenciarlos en la práctica porque sus eventos pueden estar solapados o pueden estar comprometidos unos con otros. Pero mientras se pueda diferenciar, lo que les digo es que las citocinas están más relacionadas con el proceso de diferenciación celular, es decir, de que, por ejemplo, un ente o una unidad multipotencial, como es la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos, que es una unidad multipotencial, pueda diferenciarse a algo más sencillo. Por ejemplo, una unidad formadora de colonias de granulocitos y eritroides, o algo más sencillo, una unidad formadora de colonias de granulocitos, de eritroides. Eso sería una citocina, que nos está facilitando ese proceso de diferenciación. Y un factor de crecimiento está relacionado con procesos más de aumento de la masa celular, es decir, ya todo está diferenciado, ahora aumentaremos el volumen celular, mayor cantidad de células que se empiezan a producir con esas características. Es decir, para el ejemplo,
mayor número de unidades formadoras de colonias de eritroides, por ejemplo. Ese va a ser nuestro factor de crecimiento celular. Les decía, un factor de crecimiento celular podría ser la eritropoyetina, me está aumentando la masa celular. Todo bien hasta ahí, como les dije, es un ejemplo muy clásico, muy didáctico, pero a veces en la práctica esto no siempre se puede diferenciar fácilmente entre citosina y entre un factor de crecimiento. Al final, a veces tienen eventos y efectos muy solapados y muy comprometidos entre sí, pero mientras se pueda diferenciar, esa es la diferencia que vamos a utilizar, ¿sí? Está bien, muchas gracias, doctor. Bueno, después decimos que las Sí, citocinas, doctor, evidentemente, tienen... gracias. Oh, no, ustedes. Decimos que las citocinas son, bueno, todo esto que hemos hablado, pero además tienen su relación con la apoptosis, la muerte celular programada, que va a eliminar células que sean anormales, que sean indeseadas o que sean lesivas, es decir, que puedan producir daños. Hay que diferenciar de la necrosis, que es una muerte accidental por trauma. En la muerte celular programada, lo que hacemos es una desorganización muy estructurada de todo el material intracelular para que no produzca inflamación, porque la muerte celular programada no produce inflamación. En cambio, la necrosis por trauma o por cualquier otro evento sí va a producir inflamación porque no es una desorganización estructurada de los componentes celulares, sino muy caótica y con liberación de muchos elementos que son proinflamatorios. La muerte celular programada no produce inflamación. Bueno, y esta muerte celular programada, entre otras cosas, está comandada por la privación de citocinas que sean capaces de mantener esa célula o ese conjunto celular o esa unidad formadora de colonias de hematopoyética, por ejemplo, no recibe el estímulo suficiente de citocinas necesarias para ese paso y entra en muerte celular programada, ¿ya? Muchos eventos de muerte celular programada son fisiológicos, es decir, tienen que suceder porque probablemente no se necesita ya una masa celular, ¿eh? Por ejemplo, la médula está con sus unidades formadoras de colonias de granulocitos y eritroides, por decirles algo, pero no se las va a necesitar ya porque no hay requerimiento en sangre periférica. Entonces esas unidades formadoras van a entrar en muerte celular programada en algún momento y va a ser sobre todo porque van a disminuir las citocinas involucradas con ese proceso de diferenciación. Algunas muy particulares y van a entrar en apoptosis, van a entrar en muerte celular programada porque ya no se las requiere. Eso puede ser porque no se las requiere, porque sean indeseadas, porque ya no son precisadas en sangre periférica a sus descendientes. Puede ser porque se ha encontrado anormalidades genéticas en esa célula. Ustedes saben que los eventos de división celular pueden generar algunas anormalidades. Estas son detectadas y lo mismo, se las priva de citocinas para que no puedan continuar sus procesos de división y de diferenciación, y esa célula también entra en muerte celular programada o en apoptosis. O se encontró una célula que es capaz de producir daño porque pueda tener algún componente clonal maligno y evidentemente también se le ha inducido muerte celular programada porque esa clona va a generar problemas. Ahora, la desregulación de todo esto pues lleva a las patologías. Por ejemplo, en el caso de no deshacerse de células lesivas, puede llevar al caso de leucemias. Una de las explicaciones, hay muchísimas, pero una de las explicaciones es no haber activado mecanismos de muerte celular programada o apoptosis cuando se debió haber aplicado. Evidentemente una clona que estaba con características lesivas y era dañina, empezó a proliferar malignamente y se descontroló todo. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, ese proceso está controlado, si no todos sufriríamos de leucemias, ¿no es cierto? Entonces la ventaja, esas son las virtudes que tienen nuestros sistemas de regulación, estamos protegiendo continuamente, pero lamentablemente solo nos damos cuenta cuando ha fracasado. Lo mismo sucede con las infecciones, ¿no? El 99% del día estamos sometidos a presiones para ser infectados, pero nuestro sistema inmunológico lo controla. Pero resulta que un día nos hemos enfermado y ya decimos, mi sistema inmunológico no está nada bueno, pero no hemos considerado todas las veces que nos han protegido. Y lo mismo sucede con esas cuestiones del cáncer y de proliferaciones malignas. Nuestro sistema trabaja tan bien que evita que nos produzcan estas situaciones. Lamentablemente, cuando suceden, es lo visible. O sea, lo malo es lo visible, ¿no es cierto? Bueno. Los factores estimuladores de colonias, que son una especie de, lo que decíamos, factores de crecimiento, ¿no? Factores de crecimiento. Van a estimular la formación ya de una colonia específica.
Tenemos factores estimuladores de colonias de granulocitos y monocitos, o de megacariocitos, o de eritroides. En fin, son factores ya estimuladores de colonias diferenciadas, ¿no? Que era lo que venía antes. En ese sentido existe, y se ha trabajado mucho, con un elemento que se llama ligando c-KIT, que se le llamó Stellar Cell Factor, que significa un factor de crecimiento común corriente, o LK, y tenía la capacidad de unirse a un receptor en la médula que se llama CD117 o c-KIT. Y se vio que podía estimular todas las etapas tempranas de la hematopoiesis, ¿ya? Te podía estimular todas las etapas tempranas de la hematopoiesis, entonces parecía una muy buena opción para los pacientes que sufrían de hipoplasias medulares, pero lamentablemente no funcionó como se esperaba cuando se lo administra por vías exógenas, es decir, cuando no se lo produce de manera natural dentro del organismo. Y en la línea linfoide tiene una participación muy breve, solamente al inicio de la linfopoiesis medular y después para nada más. En cambio, el CD117 en la línea mieloide participa prácticamente en todas las etapas. Eso lo vamos a ver luego en mielopoiesis. ¿Ya? Entonces, el CD117 en realidad, perdón, es el receptor, lo que estamos hablando es del ligando c-KIT. El CD117 es su receptor en la membrana. Y tenemos las interleucinas, para complicarnos más, las interleucinas también son citocinas, solo que se llaman interleucinas porque pueden ser producidas por una línea celular leucocitaria y tener actividad sobre otra línea leucocitaria, ¿se dan cuenta? Por eso se llaman interleucinas. Pero en realidad son las citocinas, son células producidas son elementos producidos por las células, son interleucinas, producidas por una línea celular y que puedan tener actividad sobre otra línea celular, por eso se llaman interleucinas. Y las interleucinas, ya verán, ustedes han visto del uno al tanto, ¿no es cierto? Todas tienen actividades diferentes y regulatorios del sistema inmunológico. Bueno, estas interleucinas pueden regular eventos autoinmunes, inflamatorios o hematopoieticos. Pueden tener eventos de sinergia, es decir, colaborarse unas con otras y amplificar eventos. Cuando se empezó a hablar de las interleucinas de manera terapéutica, hace 30 años atrás, un poco más, se creyó que se había descubierto ya la solución para infecciones, para el cáncer, para un montón de situaciones que eran descontroladas. Y otra vez, se fracasó porque no es lo mismo la producción controlada de las interleucinas a que yo introduzca interleucina exógenamente. Para algunas cosas funciona, pero para otras no. Y funciona también relativamente, no es que sea la solución. Interferones, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de los interferones para el tratamiento de ciertos cánceres, en fin, parecía la solución final de todo, que se había descubierto, pero no fue así, y lamentablemente a veces el uso de las interleuquinas, interferones y esto puede producir más daño que el mismo cáncer, o sea que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde se originan? Linfocitos T-B, monocitos, macrófagos, basófilos, bastocitos, en fin, en cualquier célula leucocitaria o sus anexos, como los fibroblastos o los endotelocitos, pueden dar lugar a interleuquinas, ya interleucinas. Y estas interleucinas, otra vez, como se las empezó a estudiar porque se producían en las células blancas, en los leucocitos, y recibieron el nombre de interleuquinas, pero luego se ha visto que se pueden producir en fibroblastos, en endotelocitos, los mismos adipocitos pueden producir, o sea que no es exclusivo. Bueno, vamos a complicarnos un poquito. La célula madre multipotencial, otra vez lo vamos a explicar como célula madre pluripotencial hematopoietica, solamente hematopoiesis, ¿ya? Eso solamente hematopoiesis. ¿Qué nos va a dar lugar? Nos va a dar lugar a una célula madre mieloide, a una célula madre linfoide. Todo esto, esta primera etapa para la línea linfoide es en médula ósea. Luego de aquí, ¿dónde tienen que migrar hacia órganos linfoides, tanto ganglios linfáticos o el timo mismo, para sufrir los procesos de maduración final. Pero no vamos a encontrar estas células en sangre en médula ósea, ¿no? No vamos a encontrar en médula ósea. Y si hablamos de factores de crecimiento, tenemos por ejemplo, para hacer
para hacer la maduración, la diferenciación de una célula madre pluripotencial hasta célula madre mieloide, interleuquina 3, interleuquina 6. Podemos hacer ya la diferenciación a una célula que tenga características como lo que hemos dicho, una unidad formadora de colonias de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos, que es muy pluripotencial, es multipotencial en realidad, y bajo ciertos eventos de estimulación puede llegar a formar una unidad formadora de colonias de megacariocitos, sigue sus procesos de diferenciación y va a terminar llegando hasta plaquetas, ¿no es cierto? Gracias a que interleuquina 3, factor estimulador de colonias de granulocitos y megacariocitos, interleuquina 6, 11, y nos va a generar plaquetas, ¿no? Tenemos esta misma célula multipotencial que hemos mencionado, va a llegar a una unidad formadora. En este caso, primero se llama de brotes de eritroides, luego se llama unidad formadora de colonias de eritroides. Y va a llegar a formar gracias a la eritropoyetina, los glóbulos rojos. Y lo mismo para los granulocitos y monocitos. Tenemos una célula bipotencial en este caso. Quiere decir que da lugar a dos líneas celulares, bipotencial. Vamos a tener lo que nos va a generar neutrófilos y monocitos. Una etapa intermedia vamos a tener la unidad formadora de colonias de granulocitos simplemente y la unidad formadora de colonias de monocitos simplemente. Tenemos un factor estimulador de colonias, que sería como un factor de crecimiento, que nos va a generar los neutrófilos. Fíjense otra vez, este factor estimulador de colonias actúa como una molécula citosina tipo diferenciadora, pero también actúa como una molécula de crecimiento de masa celular. ¿Sí? Ahí viene lo que no podemos explicar, es decir, a ver, las citocinas solapan sus funciones con los factores estimuladores de colonias o los factores de crecimiento. Y tenemos una unidad formadora de colonias de monocitos, que también con su estimulador de colonias va a llegar a formar la masa celular de monocitos. Obviamente, esta gran entidad que es la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos, va a generar unidad formadora de colonias de eosinófilos, de basófilos y de mastocitos. Y gracias a quienes, sobre todo interleuquina 6, 11 y un factor estimulador de colonias de granulocitos que nos va a ayudar en su diferenciación. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Doctor, respecto a las citocinas que dijo hace un momento, Sí. Para diferenciar y producir las células hematopoyéticas, para que no pueda aumentar, digamos, más de lo normal, ¿se puede disminuir algo así la Claro. citocina? Además existe una contrarregulación. Hay una regulación y una contrarregulación para completar, para arruinar todo, ¿no? Eso vamos a hacer en la siguiente clase, la regulación de la hematopoiesis. Existe una regulación que permite de que no aumente la masa celular de manera indefinida, ¿no es cierto? Obviamente uno se imagina, a ver, si la interleuquina 6 me está favoreciendo la formación de unidades formadoras de colonias de eosinófilos, lo lógico sería pensar que bajando la cantidad de interleuquina 6 vamos a regular esa función. Pero lamentablemente la interleuquina 6 no solamente participa en la formación de colonias de eosinófilos, sino también en otros eventos, y no solamente hematopoyéticos. La interleuquina 11, lo mismo, no solamente participa en eso. Entonces, la regulación no solamente va por disminuir la concentración o la cantidad de estas interleuquinas circulantes, sino la producción de otros elementos que van a modular la diferenciación y el crecimiento de la masa celular. Pues vamos a ver en regulación. ¿Sí? Está bien, doctor, muchas gracias. Ok. Sí. Todo esto, esta parte de acá, ¿verdad? Esta parte, como unidad formadora de colonia de linfoides, las encontramos en médula ósea. Hasta ahí todo bien. Pero y estas dos etapas más, Pro-B y Pro-T, hasta ahí podemos encontrarlas en estas dos primeras etapas en médula ósea en cantidades que son muy bajas. Pero luego migran inmediatamente a órganos linfoides. Vamos a ver a ganglios linfáticos o al mismo timo. Pero ya no los vamos a encontrar en médula ósea. Por ejemplo, un
Un pre-B no lo vamos a encontrar en médula ósea, ya está en ganglios linfáticos. Ahí va a sufrir todos estos procesos de diferenciación, va a llegar a sufrir ahí. Pero célula plasmática, por ejemplo, ya no lo vamos a encontrar en médula ósea, ¿no? En célula plasmática va a estar en el ganglio linfático simplemente. ¿Sí? Igual las células T, los timocitos maduros, no van a estar en la médula ósea. El timocito maduro tiene que estar en el timo. ¿Ya? Las primeras etapas de la línea linfoide, estas dos primeras muy tempranas, están en médula ósea. Después ya no, migran. En cambio, todo esto se produce exclusivamente y completamente en la médula ósea. Toda la etapa mieloide en la médula ósea, toda. Incluso, si ustedes fíjense que la médula ósea no solamente es hasta aquí, en su producción, la médula ósea tiene plaquetas, tiene glóbulos rojos, tiene neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, todo eso tiene la médula ósea. Obviamente después las libera a sangre periférica. En cambio, la línea linfoide, como les digo, a las etapas muy tempranas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta es otra forma de estudiar y de ver esta hematopoiesis. Sé que deben estar ahorita con sus ojos todos crispados porque digo, Dios, tienen que aprender todo esto. No es complicado, chicos. Quiero que sepan este proceso de diferenciación y que nos lleva a las células maduras. ¿Desde dónde a dónde? Quiero que tengan en su cabeza eso. Unidad formadora de colonias de linfoides y mieloides es esto. Una unidad formadora de colonias de linfoides y mieloides es una célula madre pluripotencial, hematopoietica, ¿no? Hematopoietica, que nos va a dar lugar a las líneas mieloides y linfoides, lo mismo, un poco más detallado simplemente. Por eso primero les he mostrado la otra que es un poco más sencilla. Unidad formadora de colonias de linfoides y unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, megaqueurocitos y monocitos. ¿Qué nos da? Unidades que van a generar los eritrocitos, que van a generar las plaquetas, que van a generar una entidad bipotencial, granulocítica y monocitoide. Granulocítica hasta llegar al neutrófilo. Monocitoide hasta llegar al monocito y el macrófago cuando migra a los tejidos. Eosinofílica, que nos va a generar hasta el eosinófilo. Y el basófilo. Entonces, al final, solamente es un proceso de diferenciación para llegar a toda la línea mieloide. ¿Qué tenemos en la línea mieloide? Siempre acuérdense, hematíes, plaquetas, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. A ver, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, doctor, las tres líneas que dice de la unidad formadora de colonia sería entre tanto macrocítica, unidad formadora de colonia hacia la línea linfoide que va por un camino y por otro camino la unidad formadora de colonia de la serie roja, ¿no? Granulocítica y agranulocítica. Granulocítica sería entre la unidad formadora de colonia ya sea entre los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y la otra agranulocítica, monocito y el otro eosinófilo, me estoy rayando, más o menos. Exacto, a ver, tenemos que, está bien, va bien en su organización. La línea, pero no le haremos la separación por granulocitos y agranulocitos, porque ahí como que nos vamos a confundir un poco. Los agranulocitos funcionalmente son solamente los linfocitos. ¿Sí? Los linfocitos son los únicos agranulocitos. Monocitos, recuerden que les había hablado que son granulocitos que tienen esa granulación solo visible al microscopio electrónico, pero que sí la tienen. Entonces, no la hagamos respecto a sus granulaciones, sino más bien a su origen colonial. ¿Sí? En este caso sería el único el linfocito, el agranulocito, en realidad, ¿no? Exactamente. El único es el linfocito. Por eso no es bueno hacer la diferencia de la hematopoiesis por su característica, ¿no? Está bien, muchas gracias. Sino por su componente de hematopoiético, es decir, ¿de dónde está viniendo? Están viniendo de esta célula multipotencial, que es la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, bien, todito esto, ¿no? Incluyendo a los monocitos, monoblastos, monocitos. Y los linfocitos, fíjense que hemos dicho solamente aquí, en médula, y el resto va a ir hacia ganglios linfáticos. Y el timo.
Existen situaciones, obviamente, en las que se producen eventos proliferativos clonales malignos y la médula queda invadida de estas células, pero inmaduras. ¿Sí? Esos son procesos, las leucemias linfoblásticas, por ejemplo. Las células plásticas de características linfoides han invadido la médula ósea. No debería haber sucedido eso. Debería haber estado, primero, madurar completamente y no descontroladamente, pero debería haber estado en ganglios linfáticos y en órganos linfoides, no en la médula. Y eso es lo que es la leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, ¿no? Invadir, una célula está invadiendo la médula donde no debería estar. Obviamente existen las leucemias mieloblásticas agudas, en las cuales uno espera y bueno, dice, ya, si son de la línea mieloide, están proliferando ahí de manera descontrolada y maligna, bueno, pero son finalmente de la médula ósea. Pero la línea linfoide está invadiendo un lugar que no le correspondía. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos algunas tablitas que nos pueden ayudar a entender en qué momentos aparecen los aumentos y disminuciones. Está sacado esto de nuestro texto que les he pasado. O sea que yo les pido un favor, es que saben que nuestros temarios son muy abultados. Entonces yo les pido por favor, repasen lo que les he dado, la guía perdón, el libro que les he dado, es nuestro complemento, no podemos avanzar todo, es nuestro complemento. Les doy y les trato de dar toda la orientación, pero si tenemos dudas, pregunten, pero debemos completar. Yo tengo si tenemos dudas, nos vamos a nuestro texto, lo estudiamos, y si en la siguiente clase, después de haber leído el texto, hay algo que no les cuadra, no entienden, lo discutimos en la clase, ¿sí? Abrimos el texto a ver qué partes no hemos entendido y lo vamos a aclarar. Pero me gustaría, por favor, que tengamos esa dinámica para poder profundizar nuestros conocimientos, no quedarnos con lo que yo les doy, porque realmente es un resumen de varios libros, es cierto, pero hay cosas muy interesantes en el librito que les he pasado. ¿Está bien? Quiero mostrarles algo. Esto me pasa por pirata, ya no está funcionando mi Adobe. ¿Alguna duda mientras tanto? Y a la siguiente Doctor, clase, sí, dígame. para hacer una diferencia entre lo que para hacer una diferencia entre lo que es la línea mieloide y linfoide, entonces podríamos decir que la linfoide no va a estar en la médula ósea, pero la mieloide sí, ¿verdad? En términos territoriales, totalmente cierto. ¿Ya? En términos territoriales, es decir, si me dicen, oye, a ver, territorialmente, dígame, ¿cuál es la diferencia entre una línea, aquí vamos a abrir, entre la línea linfoide y mieloide? Territorialmente, dígame, ¿cuál es la diferencia? Está bien, muy bien. Territorialmente quiere decir que la línea mieloide es exclusivamente de la médula ósea y que la línea linfoide solo en etapas tempranas es mieloide, muy tempranas, y después es más ganglionar y de órganos linfoides. Totalmente cierto. Territorialmente sí. Ahora, evidentemente, estas líneas celulares, tanto aquí como acá, tienen características incluso de marcadores celulares, ¿se dan cuenta? Marcadores celulares que me pueden hacer la diferenciación. Yo quiero ver esta unidad formadora de colones de granulocitos eritroides, ya tiene marcadores celulares. Esto los vamos a ver al final del temario del año, donde vamos a ver el inmunofenotipo de las células sanguíneas y cómo se lo estudia. Vamos a ver que tiene marcadores celulares que me pueden poner de manifiesto esta entidad para diferenciarla de esta entidad, y ese es el inmunofenotipo. Me va a diferenciar inmunológicamente, ya no solo territorialmente, porque como les digo, yo de esta célula o de esta unidad formadora, morfológicamente ni idea cómo la voy a describir, o sea, no sé cómo la voy a diferenciar, nadie lo va a poder hacer. Morfológicamente no vamos a poder diferenciar, pero bueno, gracias a Dios existen unas herramientas que se llaman inmunofenotipo que nos permite diferenciar una de otra, ¿sí? Y esas son cuestiones inmunológicas. Las vamos a ver con inmunofenotipo. Pero territorialmente, tiene toda la razón, solamente en la línea linfoide de las etapas muy tempranas vamos a encontrar en médula ósea y de ahí migran a ganglios linfáticos. En cambio, territorialmente la hematopoiesis mieloide o la mielopoiesis se da lugar en todas sus líneas celulares en la médula ósea. ¿Está bien?
Bueno, Está bien, doctor, gracias. este es nuestro librito, ok. Este es nuestro libro, ¿no? Entonces, doctor, la cuestión es que las dos líneas, como dijiste, la unidad formadora hacia la línea linfoide, que va hacia Sí, los linfocitos T y linfocitos B, y hacia la unidad formadora de colonia, ya sea eritrocítica, granulocítica, monocítica, unidad formadora de colonia eosinófila y basófila, ¿no? Y de ahí ya van desplazándose poco a poco hasta llegar a la célula de la maduración en sangre, ¿no? hasta sangre periférica, tal cual, exacto. Esa es la idea, ¿no es cierto? En médula ósea, toda la línea mieloide se produce. La médula ósea actúa como una especie de reservorio para la línea mieloide. En realidad, tiene eritrocitos maduros, tiene neutrófilos maduros, tiene eosinófilos maduros, y ante requerimiento los va a liberar y van a atravesar la barrera hematosinusoidal y los vamos a tener. Chicos, incluso, miren su texto, esto quería mostrarles todo lo que hemos hablado de en la clase práctica, en nuestras clases prácticas, inclusiones intraeritrocitarias, nuestro texto lo tiene bien bonito, muy didáctico, lo pueden repasar para aumentar sus conocimientos, las formas que hemos dicho, todo lo que hemos hablado en práctica, ¿lo recuerdan? La semana pasada hemos terminado con eso. Eso también quería mostrarles para que puedan ser, para que les pueda servir de apoyo. ¿Y dónde está nuestra hematopoiesis? Primer capítulo. Esa parte de hematopoiesis, vayan repasándola, les va a ayudar mucho. La hematopoiesis, lo que hemos dicho, la grafiquita que está sacada de aquí, esto, y vamos a empezar a trabajar con un proceso, un nuevo capítulo la siguiente semana, que se va a llamar eritropoiesis, ¿ya? Entonces vayan repasando lo que es eritropoiesis, más leyendo un poco para ya tener temario para hablar y para discutir y para preguntarme. Y a veces a partir de las preguntas salen las mejores clases, o sea que si ustedes me fuerzan, sacamos buenas respuestas y hacemos una linda clase. ¿Está bien? Esto, por favor, entonces, este capítulo que es eritropoiesis, vayan leyéndolo, por favor. Aquí estamos en la página, en el capítulo 1, en la página 21, ¿ya? A partir de ahí, todo lo que es eritropoiesis, página 21. No continúan con lo que después viene, que es hemoglobina y estructura de hemoglobina, no, solo la parte de eritropoiesis, que está más o menos hasta regulación de la eritropoiesis, hasta aquí, hasta la 25, ¿ya? 21 a 25, échenle una repasadita. La siguiente clase vamos a presentar nuestras diapositivas de eritropoiesis y vamos a tener un momento para discutir lo que han leído y podamos, como les digo, sacar buenas preguntas para hacer más rica nuestra clase. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien. He pasado material al Classroom, tanto en teoría como en práctica, de creo todo lo que les debía, y si hay algo más, avísenme, por favor, chicos. Y me comentan y yo se los voy a subir. Está bien, doctor. Doctor, entonces la tabla que nos mostraste de estas líneas, de las dos líneas, Sí, prácticamente tendríamos que aprender así el orden, ¿no es cierto? sí, exacto. Eso quiero que esté bien grabado en su cabeza. Ya esto es un poco como la tabla de multiplicar, nos la tenemos que saber de memoria porque debemos saber los eventos en los cuales estamos hablando. Cuando hablemos después leucemias, problemas proliferativos y todo esto, vamos a decir, se ha estancado la maduración en tal lugar de la hematopoiesis. Entonces ya tengo que saber en mi cabeza dónde se ha estancado la maduración. Muchos problemas proliferativos suceden así. Se estanca maduración en un paso de la hematopoiesis y esa colonia empieza a proliferar de manera indiscriminada y de manera irracional. Y entonces me empieza a llenar la médula con una sola colonia, con una sola línea celular, invade la médula y ya tenemos un proceso proliferativo maligno. Entonces yo ya debo saber, sí, en tal lugar, a ver, se ha quedado como unidad formadora de colonias de brotes, no, ha madurado hasta proeritroblasto y ha empezado a proliferar. Entonces una leucemia tipo eritroblástica M6. Les estoy adelantando cosas que imagínense que ahorita les hablo en un capítulo de leucemias de esto y me dirían dónde se ha proliferado y dónde sucede eso. Entonces, ya sabiendo estos eventos así de memoria, van a tener en la cabeza todo el mapa y van a saber dónde se está produciendo esa proliferación.
y qué células están afectadas, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces quedaríamos con eso. Esta semana tenemos prácticas con los que llevan conmigo. Vamos a hacer recuentos en cámara. eh, Leucocitos y eritrocitos, pienso que nos va a alcanzar. Tal vez plaquetas más en una sola práctica, ¿ya? Cualquier cosa, estamos en contacto, chicos. Que tengan buena semana. Hasta luego, doctor. Que Hasta que luego, les vaya doctor. bien. Hasta Muchas luego, que les gracias. vaya Hasta bien. Hasta luego, luego, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, chicos. Cuidado, doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tenga un lindo semana. Gracias, igualmente.